¿Qué pasa, chavales? Bueno, este va a ser uno de los vídeos pues más importantes y más serios del canal, así que os sugiero que lo veáis entero. Voy a dar una información bastante interesante. Hace un día dije que tenía en el punto de mira a todas las farmacéuticas, que solo necesitábamos confirmación para saber si, bueno, los grandes inversores estaban metiendo en farmacéutica a lo loco, y tenemos ya la confirmación que se estaba metiendo en farmacéuticas. La primera cosa que dije es, obviamente, que había conseguido información privilegiada. No he dicho cómo he conseguido esa información, no me la han dado, simplemente la he conseguido. Eso ya dice bastante. La segunda, que es de lo que va a tratar este vídeo, es en el mapa de calor que tengo yo, que voy a explicar cómo hacerlo. Y bueno, para que tengáis una base, aquellos que sepáis programar, que podéis tener un programa parecido al que tengo yo. De momento, pues no he pensado comercializarlo, pero bueno, se podría comercializar perfectamente. Pero viene muy bien que lo veáis para saber cómo se invierte. Y obviamente el tercero era tener la confirmación de que el mapa de calor y la información privilegiada, pues el resultado era que iban a subir las farmacéuticas. Desde el día 1 han subido un 100%, por lo cual no me he equivocado. Obviamente hemos ganado mucho dinero, estamos ganando muchísimo dinero, pero el vídeo viene pues un poquito quitarme la careta y que veáis de verdad si formo parte de los vendehumos, que está claro que no, porque me habéis visto operar desde hace 6 años y que no oculto absolutamente nada. Pero os voy a enseñar una de las herramientas que tengo. No la voy a enseñar en funcionamiento porque no quiero que la gente lo vea, pero sí voy a explicar cómo se hace esta herramienta si tenéis conocimientos, obviamente, de programación, pero directamente con este vídeo se lo podéis pedir a cualquier informático y os hará la misma herramienta. Es una herramienta con la cual, obviamente, no paras de ganar dinero, porque es realmente como se gana dinero. Así que vamos a pasar y os lo voy a explicar. Vamos a cambiar la ventana. Voy a poner las gafas y os voy a explicar un poco, pues, de lo que se trata, vamos a llamarlo los conceptos básicos que vamos a utilizar aquí. Uno sería un spider, es decir, un buscador. El que no sepa lo que es un spider, yo se lo digo, es una araña. ¿Por qué se llama araña? Bueno, pues que antiguamente, cuando nosotros programábamos este tipo vamos a llamarlo de algoritmos, que se utilizaba en los buscadores, pues entrábamos en una página web, hacíamos una tela de araña, es decir, mirábamos todas las páginas internas que tenía esa página web. Imaginaros el típico círculo de araña, pues eso es nuestro programita, iba tejiendo una tela en toda la página web, luego se iba a otra página web, hacía otra tela buscando información, y eso es lo que al final es lo que es un buscador. Un montón de estos programas que se llaman araña, porque van tejiendo una tela de información entre página web, página web, página web. Antes de daros cuenta que no existían prácticamente en las direcciones web, era todo por IP, no teníamos ninguna manera de encontrar nuevas páginas, pero gracias a que tejíamos una tela de araña en una página web, ahí encontrábamos un link. Con ese link nuestro programita iba a la otra página web, hacía otra tela, buscaba más link, y bueno, iba buscando pues links directamente, y luego descargándose todo lo que tenía información en TXT o en HTML. Ahora pues ya es PHP y diferentes formatos de programación. Incluso también teníamos para leer las JavaScript. Ahora mismo no es muy interesante, pero en su momento pues teníamos un montón de puertas traseras o troyanos o lo que quisiéramos nosotros hacer a través de JavaScript, por lo cual nos interesaba muchísimo el tener estos spider, que ya os digo que es simplemente un programa que va buscando páginas web, direcciones IP, y descargándose toda la información relevante que había en ese momento. En ese momento también obviamente se utilizaba, pues para lo que os digo, buscábamos pues alguna vulnerabilidad, alguna puerta trasera en sistemas operativos como era el Windows, como era Opera, como era Firefox. Todavía se sigue haciendo, obviamente, cada vez que sale cualquier bug, pues si tienes un ejército, vamos a llamarlo de spiders o de bot en otros ordenadores, pues te dedicas a mirar qué ordenadores tienen pues esas puertas traseras. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque es una manera, aparte de snifar los paquetes de datos, es una manera muy interesante de obtener información privilegiada.
Ya sabéis que existen diferentes tipos de hacker, los malos, los blancos, los negros, hay, bueno, infinidad de nomenclaturas, y si tú utilizas esas puertas traseras para leer los paquetes de correo de una empresa a otra empresa o directamente de grandes inversores, que es muy fácil obviamente hacer esto si entiendes un poquito de, vamos a llamarlo hacking, aunque el hacking ya ni es hacking ni es nada, bueno, no sé cómo llamarlo para que la gente más o menos lo entienda. Puedes obtener información privilegiada. Ahí tendríamos la primera parte del vídeo de donde se puede conseguir esa información de primera mano. Simplemente tenemos dos opciones: o tener acceso a los servidores de correo de estas empresas, o directamente de las empresas que nos interesan, o directamente de los grandes fondos de inversión, y ya pues el típico normal y corriente, que sería que te pase información pues alguna persona que trabaje en estas empresas. La segunda parte del vídeo, como ya os he dicho, es el programa del Spider, pero he tenido que explicar todo al principio, que nosotros directamente os voy a enseñar ahora el diseño que tendríamos para saber cuándo se está calentando, ya sea una empresa, sea un sector o sea lo que nosotros queramos. En este tema, que son las farmacéuticas, como ya os he dicho, tenemos dos opciones. La primera opción y más sencilla es poner las farmacéuticas que a nosotros nos interesa. Imaginaros Atossa, imaginaros Acasti, imaginaros Tonix, y nosotros primero entramos en las páginas web, porque no hay otra manera de hacerlo, porque si dejamos libre al Spider nos trae una cantidad de información que es brutal. Entonces directamente consideramos qué páginas son las más interesantes, qué foros son los más relevantes, los que más pueden influir a la hora de pues penny stocks, y ahí es donde mandamos nuestro Spider a que lea todo el PHP, todo el HTML que tengan estos foros o estas páginas, y que detecten una densidad de palabras. ¿Qué es una densidad de palabras? Bueno, yo si queréis aquí os lo dibujo burdamente. Esto es, a ver, un segundo. Esto es una palabra, esto es otra 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 palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra. Total, que en un foro igual hay 15 millones, bueno, igual no, hay bastante más de 15 millones de palabras. Y nosotros buscamos el porcentaje de esas palabras. Por ejemplo, Atossa. Tendríamos aquí Atossa, os lo dejo aquí escrito, bueno, si esto no se puede ni escribir. Tendría que ser con texto, bueno, o no, libre. ¿Dónde está aquí libre? Atossa. Nosotros ponemos en nuestro Spider, nuestro Spider nos descarga lo que sería todo el foro en código, y buscamos cuántas veces aparece la palabra Atossa, pues en ese foro, que imaginaros que tiene 15 millones de palabras, ya os digo que tienen bastante más de 15 millones de palabras, y por ejemplo nos arroja un resultado del 0.00001, por ejemplo, por ciento, es decir, cada 10.000 palabras en una sale Atossa. En realidad son porcentajes muchísimo menores. ¿Qué ocurre? Que si nosotros de repente vemos que ya no es el 0,1, sino que al cabo de una semana es el 0,5, es decir, ha habido un incremento, imaginaros, de un 1000 por 1000 en la densidad de palabras que encontramos en estas páginas, significa que la gente está hablando para bien o para mal de Atossa. Si nosotros cogemos todas las penny stock, que las podemos ver directamente en un buscador normal de acciones, ponemos todas las penny stock que nos interesa del Nasdaq y que coticen a menos de $1, tendremos Atossa, tendremos Acasti, ahí mal escrito, tendremos Tonix y tendremos aproximadamente unas 30 farmacéuticas interesantes. Cada una nos va a dar una densidad de palabras diferente, porque obviamente unas se hablan más que otras, tienen más o menos relevancia, y luego en el cómputo general podemos hacer el sumatorio de todos los porcentajes y nos dará, imaginaros, 0,0, pero son muchos ceros, no creáis que son pocos ceros, son muchos ceros, y nos saldrá el porcentaje en el que se está hablando de estas farmacéuticas que a nosotros nos interesan, que son penny stock. En cuanto nosotros vemos una desviación en la estadística, es que para esto también es cierto que hace falta saber un poquito de estadística, pero es muy básico, también lo podéis hacer simplemente por intuición, no hace falta ser un estadista. En cuanto vemos una desviación, es decir, cuando vemos
que este porcentaje supera un porcentaje que nosotros estimamos que ya está caliente, imaginaros que fluctúe pues un 300% en las últimas 24 horas, un 1000 por 1000 en la última semana, sabemos que estas acciones ya las están calentando, porque os puedo asegurar una cosa, cuando hablamos de penny stock y hablamos de este tipo de inversión, está todo manipulado. Es decir, han comprado ya, esto es muy parecido a la película de Lobo de Wall Street, han comprado ya los que les interesaba comprar y ahora se dedican con su pequeño ejército a recomendar, ya sea por YouTube, sea por foros, sea directamente en base a telefonazos, sea directamente hablando con personas que tienen pues un capital de 30, 40 millones que siempre ya les pasan la información. Una vez que lo tienen ya calentado, pues empiezan a avisar a personas para que empiecen a subir las acciones. Eso es lo que yo he detectado hace poco. Bueno, yo siempre opero así, lo tengo que decir así de claro, y es lo que he detectado, por eso di el aviso de que, bueno, mi programa, mis spiders, estaban arrojando un porcentaje muy alto en las farmacéuticas. También por pura lógica, que esto lo he dicho en el canal de Telegram en el general, si nosotros metemos ahora mismo en farmacéuticas penny stock que las están calentando, están subiendo un 100% en una semana, y yo ya os lo dije por adelantado, si nosotros compramos ahora farmacéuticas, con el tema del COVID chino va a salir una nueva variante, va a volver otra vez el tema del COVID durante los próximos 3 meses, van a subir las farmas porque les interesa subir las farmas, y ahora entenderéis por qué les interesa subir las farmas a fecha 1 de enero, porque exactamente ya sabemos que hasta el primer trimestre, final del primer trimestre, enero, febrero, marzo, para abril, es cuando los grandes fondos van a empezar a comprar todas las tecnológicas otra vez y todas las acciones que han bajado en estos últimos meses por el tema de la subida de tipos de interés, por el tema de la inflación, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando se le acabe la subida por el tema del COVID a estas farmacéuticas pequeñas, muy manipulables porque tienen muy poca capitalización, va a venir el impulso que nos va a dar toda la subida que va a pegar en Estados Unidos, porque en Europa probablemente hasta el año que viene no veremos grandes subidas, pero en Estados Unidos van a ser 3 meses, no va a ser más, impulsado también por China, que empezó antes para salir, también mucho antes, enlazarán, y para julio aproximadamente es cuando todas estas farmacéuticas presentan resultados de sus estudios. Muchas de estas, y el que sepa un poco en el tema de la FED, la FDA, que es la Agencia del Medicamento de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, sabe que todas las aprobaciones y todos los estudios es del 1 a julio. Qué casualidad que enlazamos exactamente cuando termine la gran subida con los resultados que va a dar pues, la FDA de los medicamentos de estas acciones. Por lo cual, digamos que se está fraguando la tormenta perfecta para que las farmas suban. ¿Por qué os cuento todo esto? Os lo cuento por una sencilla razón, para que la gente de verdad entienda cómo se invierte en bolsa, para que la gente de verdad entienda lo que hay detrás de cuando se analiza una acción. Aquí tenemos 2 maneras de invertir en bolsa. Una, que es la más tonta, la más chapucera, que es la que podéis ver en todos los canales de inversión, la que podéis ver en todos los foros, la que podéis ver en programas, la que podéis ver en cualquier lado. Y 2, donde la gente de verdad se hace rica, la gente normal, la gente de a pie, la gente que es inteligente, los fondos que invierten en acciones de mediana y baja capitalización, y es así como se invierte. Si tú tienes las herramientas necesarias para ver cómo estos, vamos a llamarlo así, gorrinos, se dedican a robar a la gente, porque claro, cuando Atosa valga 4, habrá mucho tonto que compre Atosa 4, cuando a Casti valga 2, habrá mucho tonto que compre a Casti a 2, y cuando la de Tonix valga también 6 pavos, habrá mucho tonto que compra 6 pavos. El dinero está ahora, cuando se ha empezado a calentar y se ha empezado a ver los porcentajes, la densidad de palabras que tienen pues esas páginas que utilizan pues estos fondos y estas personas para pumpear o calentar las acciones. Si os dais cuenta, para mí me importa una mierda que Atosa tenga 125 millones en caja, que Casti tenga 300 millones en caja, que la de Tonix tenga 300 millones en caja, que Casti haya hecho un contra split o un RS, reverse split en inglés, que hay mucha gente que no sabe lo que es,
para pillar fondos. Que Tonix también lo haya hecho. Que Atosa esté o no a punto de subir del euro. Me da exactamente igual. Cuando nosotros metemos en acciones como Tesla, cuando metemos en acciones como Amazon, bueno, lo que va siendo alta capitalización, las mayores empresas del mundo, eso es para gente que de verdad tiene, pues, 2.000, 3.000, 4.000 millones y obviamente no los puede meter en este tipo de empresas porque si no, se compran la empresa entera. Entonces se tienen que meter en ese sitio, en ese tipo de empresas para pillar rentabilidades del 10, 20% o 30% anual en momentos de crisis como ahora, que se puede sacar uno un 30%. Pero los que de verdad hacen una fortuna, los que de verdad pues se sacan 200 millones o llegan a 1.000 millones o 2.000 millones invirtiendo en bolsa, lo tienes que hacer en empresas de estas. Y obviamente, con lo que os digo, la herramienta es súper sencilla. Cualquier informático os lo puede programar. Simplemente es programar un spider en las determinadas páginas. Y una cosa muy importante, que se me ha olvidado decirlo, que es que tenéis que tener cuidado. Cuando nosotros programamos un spider, en su momento tenía muchísimos spider, por lo cual os puedo dar bastantes consejos. Es que obviamente si un servidor detecta que tú estás leyendo el servidor y que te estás bajando información del servidor y lo haces muy a menudo, eso antiguamente, consumía mucho de ancho de banda al otro servidor. A mí me daba igual porque yo obviamente me conectaba con troncales directamente desde las universidades. Lo puedo contar porque ya prescrito, no es ningún delito. Yo utilizaba internet, el de las universidades, me metía y hacía todo tipo de travesuras, instalaba todo tipo de programas porque, pues hace 20 años donde había internet de 1 mega, estamos hablando, eran las universidades, y era algo como brutal, hostia, 1 mega, cuando en casa pues estábamos con kbytes, o sea, una auténtica porquería, con el módem que teníamos en casa. Eso evolucionó muy rápido, obviamente, pero en ese momento lo mejor era meterte directamente en las universidades para poder utilizar sus servidores a placer, literalmente. De hecho, instalábamos juegos como el Quake, el Doom, en esos servidores y jugábamos en los servidores de la universidad que igual estaban destinados para un estudio de una enfermedad rara y nosotros hacíamos una partición del disco duro y nosotros jugábamos directamente ahí porque nos daba el ancho de banda requerido. ¿Qué os quiero explicar con esto? Si nosotros, ahora ya no surge tanto el problema porque claro, si nos metemos en una página web, imaginaros como Wall Street Bell o cualquier foro importante o Robinhood, cualquier foro importante de Estados Unidos, tiene tantas peticiones, tienen tantos bots, tienen tanta historia que pasas desapercibido. En esa época no pasaba desapercibido que una IP se bajase toda la información del servidor, aunque fueran TXTs. Entonces, ¿qué hacía el administrador? Te baneaba directamente la cuenta porque le estabas consumiendo ancho de banda. Antes costaba muy caro. Esto de 50 euros, bájate 600 megas por segundo, eso es ahora. Antes no, obviamente. Entonces, si hacéis este tipo de programación, tenéis que, obviamente, intentar no hacer muchas peticiones al servidor donde estáis mandando el spider, porque lo mandáis allí, lo mandáis a otro, y si empiezan a detectar que hay mucho tráfico desde una misma IP, pues te la capan. Podéis utilizar obviamente una IP dinámica, podéis utilizar un condón, es decir, conectaros a través de otro ordenador para que vengan la IP del otro ordenador, o directamente, actualmente, tenéis que ser muy bestias para que un administrador entre 1 millón, 2 millones de IPs que les entran al día decida que tú estás leyendo ese tipo de, ese foro y te estás bajando información. Ya os digo que ahora mismo ya ni se nota porque el ancho de banda que consumes es mínimo, pero que tengáis cuidado con las peticiones que hagáis a los servidores. Creo que con lo que os he hablado, creo que ya el que tenía dudas sobre mí o de la manera de invertir o cualquier cosa, creo que ya, pues cambiará un poquito la percepción. He decidido decirlo, pues porque, entre comillas, a mí no me afecta en absoluto. Creo que puedo ayudar a bastante gente a que invierta de otra manera, sobre todo en el tema de acciones. En trading ya sabéis qué es lo que hay, tampoco tiene mucho misterio el trading. Sí es cierto que podemos utilizar programas para ganar un porcentaje, tampoco muy elevado, obviamente, porque si no también se dan cuenta los brokers, aunque os parezca mentira, a mí sí me han echado de brokers. Yo tengo capaos, es que no me gusta decir publicidad de los brokers, pero yo no puedo operar en IB. El que sepa lo que es IB, pues sabrá perfectamente que es, si no es el mayor broker que existe, yo no me puedo conectar. Me pasé de listo en su día
les pegué un pufo de cojones y obviamente yo estoy baneado de por vida. ¿Que me puedo conectar a través de otra persona? Sí, obvio, claro que lo hago. Si esto es como los pelayos. Lo que pasa es que yo no puedo coger y pufarles medio kilo en un día, porque se dan cuenta perfectamente lo que estás haciendo. Han modificado mucho en el tema del microscalping. En su día se podía hacer microscalping con un programa directamente a sacar puntos mínimos para ganar. Es muy fácil hacerlo estadísticamente. También se petó. Esto es impetable, esto simplemente es que nosotros conseguimos información y sabemos utilizar esa información. Lo que ya puede ser más complejo o menos complejo, pues saber en qué puntos, pues si es 0,000001% la densidad de palabra de atosa en un determinado foro, cuando yo entiendo que se está calentando. Bueno, pues eso hay que verlo. También lo que os digo, el tema de tener, pues, o esnifar paquetes de datos de correos o directamente, bueno, es que tampoco quiero hablar del tema de hacking porque igual sí me busco un lío. Claro, si vas diciendo que las farmas van a subir porque ya te ha puesto a leer correos de las personas, pues igual te revientan el ano. Obviamente, otra cosa que lo puedan demostrar, porque ya sabéis que lo bueno que tiene Spartan Brokers, que aquí igual un día pensáis que soy pobre y otro día pensáis que los 300.000 millones son ciertos. Y luego otros días pensáis que igual estoy por encima de la BlackRock y otro día decís que me acabo de fumar un peta. Pues es lo bueno que tiene el decir cosas que cuesta creérselas, pero que, si piensas un poquito, tal vez sean ciertas. Bueno, pues esto que veis aquí, el que sepa programar un poquito y el que sepa de lo que he hablado, le será muy fácil a partir de ahora ganar dinero. La última vez con el tema del petróleo, igual. No puedo hablar de cantidades porque se desvirtúa el vídeo y suena bastante cutre, pero lo mismo que veis con las farmas, lo hice precisamente con las petroleras. Después de cuando hubo el tema de la guerra de Ucrania, por el tema de Putin, el límite del petróleo, del precio del petróleo, pues hice la misma, vamos a llamarlo densidad de palabras o mapa de calor, porque lo podemos ver obviamente gráficamente, pero también podemos, si lo limpiamos esto, limpiar. También se puede hacer por un mapa de calor. ¿Qué es un mapa de calor? Pues bueno, lo tenemos por burbujas, eso lo habréis visto más. Tenemos las burbujas, nosotros ponemos aquí la empresa que nos interesa, 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 hacemos la densidad de palabras y según tenga más o menos densidad de palabras va creciendo más una u otra. Eso te sirve pues para dentro de el nicho, imaginaros, si son petroleras, aquí está Repsol, aquí está, pues Aramco, aquí está otra, pues la que va creciendo más, pues obviamente es la que está más candente y es en la que hay que meter, y la que se va desinflando, pues bueno, ahí es donde no tienes que meter. También esto que veis aquí, no sé ahora cómo borrarlo, tenemos máximo y mínimo, es decir, vamos a limpiarlo otra vez. Si nosotros tenemos esta, que es la que nos interesa, vamos a hablar de Repsol, porque la gente es la que más entiende. Este es el punto máximo de hype de Repsol, es decir, con la burbuja más grande, y luego, desde donde empezó, igual la burbuja era así, por lo cual medimos pues la diferencia que hay de radios, y eso nos puede dar el porcentaje de hype que está teniendo o que ha tenido hasta el máximo, y así podemos calcular luego, cuando haya un retroceso, es decir, que esta burbuja vaya haciéndose más pequeña, podamos medir ese radio y calcular exactamente, pues vamos a llamarlo el desinterés que está produciendo esa empresa. A esto, esto es que me gustaría decir tantas cosas que no puedo, pero esto que estáis viendo fue hace aproximadamente unos, vamos a decir, 12 años, que fue la primera vez que yo hice esto, y a partir de esto que veis vosotros, a lo que la gente le llama hype, y lo que os digo de según la diferencia entre radios, eso es lo que yo ya denominé el momentum en inglés, es decir, el hype. Se ha desvirtuado muchísimo, ahora se utiliza bastante, y lo utilizan bastante, pues JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, que es que tú, por ejemplo, Telefónica, vamos a hablar de Telefónica, ya sabéis que yo no invierto en el IBEX, pero para que la gente lo entienda, Telefónica puede estar a 50 y depende el momento en el que esté Telefónica a 50, pues puede ser un buen indicador o un mal indicador, pero no os digo de subida o de bajada, es decir, si nosotros partimos, imaginaos Telefónica de 50, de 20,
y llega a 50, la manera que llega de 20 a 50 es muy interesante, porque puede llegar a 50 de una manera orgánica, o de una manera de hype, o una manera de noticias, o puede ser exponencial o un picotazo, y entonces ese 50, de la manera como ha llegado a 50, puede ser un momento de compra o un momento de no compra, y a eso se le llama el momentum. Y dentro de cuando vamos a hacer nosotros una operativa de compra o de venta, tenemos que ver ese momentum, que ya os digo que lo da la diferencia de radios de este gráfico, vamos a llamarlo de, bueno, gráfico de color o de volumen. Me gustaría, como ya os digo, explicar muchas más cosas de este estilo, pero a mí me gusta seguir pareciendo el torrente de la bolsa. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, y si os ha parecido interesante, pulgar arriba. Y si os ha parecido súper interesante, me escribís en los comentarios. Y si queréis que hagamos vídeos no tan de pasada, sino un poquito más en serio, me lo decís y lo hacemos. Un saludo, chavales.